Pues bueno, iniciamos la cuarta clase y última de este curso dedicado a los templos de Dendera y de Tfu. Ya habíamos empezado el templo de Tfu, ya lo habíamos empezado la semana pasada y vamos a terminar. Vamos a hacer, ya lo veréis, es un recorrido muy parecido a lo que habíamos hecho en Dendera. Entonces, claro, como las salas, mira, esta imagen creo que os la puse final de la clase pasada, os la vuelvo a poner para que tengamos un poco en cuenta. Es el plano de lo que es el templo pasado, lo que es el primer patio, pasado el pilón y el primer patio, pues lo que es ya el interior del templo, a partir de la primera sala hipóstila, segunda sala hipóstila, ya lo habíamos visto que es muy parecido, casi calcado al templo de Dendera. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las cosas que ya vimos en el templo de Dendera ya están aquí, ya las hemos visto. Voy a pararme, vamos a pasar por delante del transepto que hay alrededor de lo que es el santuario, estas cámaras que hay alrededor. En el templo de Dendera habíamos entrado en la mayoría de habíamos entrado dentro y habíamos hecho una ojeada. En algunas sí que me entretenía un ratito más para ver alguna cosa puntual, interesante. Aquí vamos a pasar por delante de la puerta y ya está. Y vamos a entrar, sí que vamos a entrar en un par de ellas, porque por ejemplo, vamos a entrar en la capilla de las salas abiertas, porque quiero enseñaros una curiosidad, solo una curiosidad. Y luego también vamos a entrar en la cámara que pone número uno, que es la cámara del oeste, dentro de lo que es la cámara de Osiris, perdón, dentro de lo que es la tumba de Osiris, o la llamada tumba de Osiris, ¿no? Pues en esta cámara, que es la cámara del oeste, aquí vamos a encontrar una cosa interesante, algo curioso. Eh, y aquí sí que nos vamos a parar un poquito. Y vamos a pararnos en cuatro o cinco imágenes para completar un poco lo que habíamos visto en el templo de Dendera. Tenéis que tener en cuenta una cosa. El templo de Dendera, el templo de Tfu, están hechos prácticamente en la misma época y los termina el mismo monarca. Estamos hablando de Ptolomeo XII. Luego hay algunos añadidos, porque el templo de Dendera, pues habíamos visto añadidos de la época de Cleopatra, que es la hija precisamente de Ptolomeo XII, pero poquita cosita más. Terminado, ya casi lo tenemos con Ptolomeo XII, en ambas ocasiones. Por lo tanto, ya hemos visto la mayor parte de los aspectos arquitectónicos del templo. Las imágenes son muy repetitivas, entonces lo que voy a hacer hoy es mostraros algunas imágenes que están en los dos templos, que podemos ver en los dos templos, que seguro que los habéis visto cuando hacíamos el templo de Dendera, pero que no me entretuve en aquello. Me entretengo más hoy aquí, en este templo de Horus de Edfu. Una cosa que os pongo ya sobre aviso. Las, lo digo porque sabéis que lo que hacemos es un recorrido con la cámara 4K por el interior del templo. Hay un problema con la cámara 4K, pequeño problemilla. Y es que cuando miramos, cuando estamos con mucha luz, funciona de perlas, de maravilla. Pero cuando funciona con luz muy baja, pues pierde definición, trata de buscar la definición, pero se va enfocando, desenfocando. Entonces, tenemos muchas imágenes. Vais a ver muchas imágenes que no vais a ver nada, prácticamente. Os advierto. Lo que pasa que van a ser imágenes fijas, ya me voy a tratar de fijarme, y luego las voy a aclarar digitalmente, bueno, porque tenemos alguna foto hecha de esa pared, y entonces me voy a entretener, me voy a parar un momento y os voy a poner la foto, la buena, la que se ve bien, para poder hablar de lo que os quiero comentar, de las cuatro cositas que os quiero comentar de este templo. Hay cosas muy interesantes, cosas muy chulas, y ya sin más preámbulo, nos vamos a entrar, vamos a introducirnos en lo que era la sala hipóstila. Ya habíamos entrado en la sala hipóstila, habíamos visto un par de cositas de la sala hipóstila, habíamos hablado, creo, de los capiteles de esta sala hipóstila, pero bueno, vamos otra vez a ello. Es una sala hipóstila construida en periodo de Ptolomeo octavo. La mayor parte de imágenes que vamos a encontrar son de Ptolomeo octavo o creemos que son de Ptolomeo octavo. En algunas ocasiones, como veremos dentro de un momento, tenemos el nombre de Ptolomeo, y luego nos falta, sabéis que van los cartuchos uno al lado del otro, y luego nos falta el final incluso de Ptolomeo, que normalmente es amado de Ptah, amado de Isis, amado de alguna divinidad, es el epíteto final, pero luego está el otro cartucho, pues que nos dice, eh,
nos da otro nombre, ¿eh? Y que cada uno es diferente y es cada monarca tiene el suyo y entonces nos está diciendo claramente de qué monarca se trata, ¿no? Em, aquí en esta sala hipóstila, como es construida por Ptolomeo VIII, en la época de Ptolomeo VIII, creemos que las imágenes, todas las imágenes que vamos a ver, pertenecen a Ptolomeo VIII. Hay alguna imagen que podría ser de Ptolomeo IX, incluso Ptolomeo XII, pero lo voy a poner en entredicho, ¿de acuerdo? Parece que todas las imágenes, tampoco va a venir de aquí, ¿eh? Pero parece ser que van a ser todas de Ptolomeo VIII en lo que es esta sala hipóstila, en la primera sala hipóstila, en la gran sala hipóstila, ¿no? Ese espacio, ya lo conocemos, lo hablamos en el templo de Dendera, ese espacio originalmente que simboliza el despertar de la vida, ¿eh? Estamos bajo las aguas del Nun y en este caso estamos, esto cuando vamos a Karnak, sobre todo cuando los que habéis venido con nosotros y los que tenéis intención de volver a venir con nosotros, bueno, la cuestión es que cuando estamos en Karnak, ahí tenemos unas 134 columnas. La mayor parte de las columnas que tenemos están con los capiteles cerrados. Lo que es el capitel, pues está esa forma lotiforme cerrada, papiriforme cerrada. Y luego los centrales que les da el sol, porque ahí es la parte más alta y hay como unas ventanas laterales que les da el sol, pues están con los capiteles estos abiertos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En pantalla lo que tenemos son capiteles abiertos. Y estos capiteles abiertos, ¿por qué? Porque les están dando el sol, si es que lo vemos aquí al lado. Ya les está dando el sol. No es un espacio cerrado, absolutamente cerrado, sino que es un espacio donde va a entrar el sol y entonces los capiteles, claro, ya han salido estos tallos que simbolizan el papiro, simbolizan en este caso palmeras también, que están asociadas también a lo que es el Nilo, el alrededor del Nilo, la vida alrededor del Nilo, ¿no? Pues nos encontramos con estos tipos de capiteles papiriformes, lotiformes también, forma de loto abierto. La forma de loto abierto, la forma de papiro abierto es muy parecida, pues es casi. Yo os diría que son básicamente iguales. Por la documentación nos habla de papiriforme, pero podría ser lotiforme tranquilamente también, ¿eh? Y además, si os fijáis, se representa la flor del loto y la flor del papiro en la imagen. Si lo veis, aquí tenemos estas imágenes que tenemos aquí. Una es la flor del papiro, la central, y las dos que hay laterales son las flores del loto. Entonces, sí. Entonces, claro, puede ser cualquiera de las dos. Es esta forma abierta, las dos formas abiertas, las dos formas de papiro o de loto están abiertas. Bueno, en cualquier caso. Esto es lo que tenemos aquí. Eh, Podéis observar la parte superior, fijaos aquí donde tengo el puntero, que se ven jeroglíficos muy mal, están muy dañados por culpa del hollín, del humo, de años de gente aquí cocinando o calentándose simplemente de hacer hogueras. Ya veis cómo está el techo de quemado, las partes superiores de la columna y algunos laterales de la columna y las paredes también, las partes superiores están quemados porque la arena había subido hasta la mitad, prácticamente mitad, un poquito más incluso, de lo que era el templo. Todo esto, yo tengo la esperanza de que en el futuro, no muy lejano, lo limpien, lo acaben limpiando y tengamos una resolución como la que tenemos ahora mismo en el templo de Dendera. El problema es la cantidad de gente que visita el templo de Fu. Yo tengo la esperanza de que lo hagan lo antes posible bueno, estas restauraciones, pero mm, tengo mis dudas en tanto en cuanto cuando vamos a Dendera, aquello es más grande, la sala hipóstila es más grande, la gente que lo visita es mucho, vamos, una décima parte, incluso diría una centésima parte, sí, sí, me voy a arreglar, una centésima parte de la gente que visita Egipto va a Dendera. Entonces, como va tan poca gente, tú puedes cerrar una ala, un trocito para restaurarlo, no pasa nada, ves el resto y no hay problema. ¿Por qué? Porque en momentos puntuales, hora punta de visitas, a lo mejor hay 200 personas dentro del templo.
pero ni eso, normalmente ni eso, ¿eh? Estamos ciento y pico, alguna vez hemos estado incluso solos, ¿eh? En el templo de Horus de Edfu no es así. Todo el mundo, el 100%, aquí es el 100% de la gente que va, bueno, voy a poner el 95 porque hay gente que, hay algunos viajes que hacen cosas alternativas y no llegan, hay viajes que no llegan al sur de Egipto. Pero si haces un viaje de todo Egipto, es que yo diría no, no, 100%. 100% va a Edfu. Entonces, todos nos encontramos allí. Dentro del templo de Edfu, al mismo tiempo podemos tener a 5.000 personas, si no más, al mismo tiempo. Son riadas, mareas auténticas de gente entrando y saliendo, porque, claro, como todo está tan estandarizado, todos estamos ya sea viaje de 12 días, o sea viaje de 8 días, o de los días que hayan adquirido los viajeros, cuando vamos, la motonave es el día que se mueve, y se mueve cerca, entre las 11 y las 12 ya se tiene que estar moviéndose para dirigirse hacia Comombo, porque por la tarde vamos a estar en Comombo. Y que no se nos haga muy tarde, porque Comombo también tiene una hora para cerrar, aunque lo vemos normalmente, lo vemos de noche, porque ya llegamos a las 5 6 7 de la tarde, pero si llegamos a las 8 nos va a cerrar Comombo y nos vamos a quedar sin ver Comombo. Entonces hay que salir prontito. Entonces todo el mundo tiene que salir pronto y todas las motonaves todas salen al mismo tiempo. Entonces son miles de personas. Cerrar, aunque sea un sector, una parte de este templo para restaurarlo, teniendo en cuenta la cantidad de gente, es apretar mucho más a la gente. Y yo creo que todavía eso es una cosa que no tienen prevista de momento. ¿Eh? Bien, dicho lo cual, vamos a entrar, vamos a hacer una vueltecita por esta sala hipóstila, vamos a ver esto, el estado de conservación, que no está mal, nada mal, no está nada mal, si no fuera por este hollín que tiene el techo. ¿Ya veis? Las imágenes, fijaos en las imágenes de las columnas, sobre todo estas centrales que os estoy señalando, hablaremos de esto. Fijaos, cada vez que pasemos por las puertas, por un lado o por otro, siempre hay unas imágenes que son muy recurrentes. Hoy voy a hablar de estas imágenes, pero antes me voy a entretener. Aquí tenemos a nuestro guía, Hani, explicando cuatro cositas, y me voy a entretener con esta imagen. Ya os he dicho que no son las mejores imágenes, pero que yo os lo arreglo. Estamos dentro de la sala hipóstila, estamos en esta pared que os indicaba en el plano, y vamos a ver esta imagen que voy a aclarar ahora. Veremos mucho mejor. Ahora, yo creo que ahora creo que la veis bastante bien, ¿no? La imagen. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esto es una imagen que lo tenemos en todos los templos. Hay que buscarla, hay que encontrarla. A veces es muy grande, en este caso es muy grande. En general, templos como de este tamaño suelen tener esta imagen en este tamaño, en grande. En algunos templos o capillas o kioscos o cosas más pequeñas, más reducidas, pues claro, las imágenes tienden a comprimirse y hay que encontrar esta imagen, pero suele estar. Esta imagen la encontramos, ya os digo, en todos los templos está. ¿Por qué? Porque es la ceremonia de estirar la cuerda. Se llama así, ceremonia de estirar la cuerda. El Pechesh. El Pechesh. Era un ritual fundamental cuando se iba a crear un templo o cualquier tipo de edificio, se tenía que delimitar el espacio, era espacio sagrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que delimitarlo. ¿Y cómo se delimita? Pues con esta ceremonia de estirar la cuerda. Lo que tenemos aquí, lo que tenemos en pantalla es a una divinidad. Tenemos al monarca por un lado y tenemos a una divinidad femenina de las más importantes del Antiguo Egipto y de la que muchas veces poco se habla, ¿eh? Que es la divinidad Seshat. Seshat. Aquí os pongo una imagen de la divinidad Seshat. Yo creo que se ve bastante bien en la pared, pero os la pongo como la tenemos normalmente representada. Es una divinidad que está asociada también al dios Tot, que sabéis que el dios Tot es un dios de la escritura, de la sabiduría, pues ella también es una diosa de la sabiduría, de la escritura, de las medidas. Ella va a tomar medidas, por eso está trabajando con el monarca, realizando este ritual que os estoy comentando, que vuelvo otra vez, otra vez hacia atrás para que lo vamos a la imagen de la pared que tenemos aquí en Edfu. Y es una diosa también de los arquitectos, como patrona de los arquitectos, ¿de acuerdo?
Y lo que están haciendo es una ceremonia de eso, de cada uno tiene una cuerda, de hecho tiene como un palo, en el que está una cuerda, hay una cuerda, que hay una cuerda enganchada en el palo. Entonces, lo que se dice que van a hacer se trata de estirar esta cuerda para buscar los cuatro puntos cardinales y delimitar el espacio en el que va a estar el templo. Claro, eso es importante. Primero, técnicamente y arquitectónicamente para delimitar el espacio en el que se va a construir este templo, ya os digo, o capillas, porque esta imagen la encontramos también, por ejemplo, que recuerde haberla visto en la capilla roja de Hatshepsut, que es una capilla pequeñita, una capilla para la barca sagrada, y que de las imágenes de las piedras que se pudieron recuperar, porque esto estaba perdido, las piedras para su reconstrucción se encontraron dentro del pilono noveno, sí, del noveno pilono, está todo está roto, es medio roto, entonces se encontró todo lo que había dentro de este pilono, pues parte de lo que había dentro eran pues algunos de los, iba a decir ladrillos, pero bueno, bloques de piedra, sí, bloques de piedra con sus relieves, para reconstruir este templo que os comento, de la Capilla Roja de Hatshepsut en Karnak. Allí está también Hatshepsut, en este caso está Hatshepsut con la diosa Seshat, y están haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Es esta ceremonia importante. No solo es para eso, para delimitar este espacio, sino que también tiene un significado de orden cósmico. Ya sabemos que en el Antiguo Egipto todo tiene que estar, es el orden frente al caos, ¿no? El caos simbolizado muchas veces por esa divinidad que es Set, ¿no? Necesaria, una divinidad necesaria. Entonces nos hablamos de Set como el Maluto. Eh, Hoy vamos a hablar de Set, hay que hablar de Set, vamos a ver imágenes de Set, porque estamos en el templo de Horus y conocemos esas batallas de Horus con Set, hemos hablado algunas veces en otros cursos. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de Set, hay que hablar de Set y vamos a ver algunas de sus imágenes, algunos de sus aspectos, de cómo lo tienen. Pero es importante, es una idea importante. Se necesita Set. Sin Set no hay mar. Sin el caos no hay orden. Tiene que haber un caos, un cierto caos, luego alguien tiene que poner un poco de orden para que esté mata ahí. Bueno, como un contrasentido, pero tiene que estar todo. Entonces, además de construir el templo, de delimitar el templo, pues lo que se está haciendo es eso, trazar ese espacio donde habrá orden dentro del templo. Ahí sí que dentro del templo no hay caos. Puede haberlo fuera del templo en ciertas épocas de la historia, pero dentro del templo, no solo dentro del templo, digamos, dentro de lo que es el recinto sagrado, el espacio sagrado, porque va más allá del templo, más allá del propio templo, de la parte interior, sino que también las partes exteriores, los patios, eh, ese espacio sagrado, pues es un espacio donde no debe tener cabida el caos, ¿no? Pues aquí tenemos esta divinidad y lo que están realizando, este texto que tenemos aquí nos está advirtiendo de que se trata exactamente de Ptolomeo VIII, que es el que os he comentado. Aquí varias veces vamos a encontrar esta imagen de Ptolomeo VIII en esta posición. Luego veremos alguna imagen de otro Ptolomeo que no sé muy bien a cuál atribuirlo. Eso es un poco más complicado. Bien, abrimos imagen, abrimos vídeo, nos vamos a ir moviendo, vamos a salir, bueno, vamos a entrar, vamos a salir de esta primera sala, gran sala hipóstila, y vamos a penetrar a la segunda sala hipóstila, a la segunda sala, que es un poco más pequeña, para ver algunas imágenes más, algunas curiosidades interesantes. Vamos entrando, vamos pasando por la puerta. Pasamos al interior y vemos si entramos en la esta segunda sala hipóstila, sala del festival o segunda sala hipóstila. Como podéis observar, tenemos la misma cantidad de columnas, perdón, sí, la misma, sí, no, perdón, la misma cantidad de columnas, tenemos 12 columnas, con lo que pasa que dispuestas de forma diferente. Teníamos dos líneas de 6 como horizontales y ahora tenemos dos líneas de 6 como verticales. Y fijaos que están los capiteles abiertos también aquí. Había espacios
Se supone por donde penetraría la luz. En los laterales, fijaos que en los laterales, aquí donde estoy señalando, está penetrando la luz, por eso están los capiteles abiertos. Seguimos viendo algunas imágenes interesantes y habéis visto aquí un puntero que señalaba esta pared. Me voy a entretener en esta pared. Voy a entretenerme un momentito, vamos a ver un poco la imagen que tenemos en esta pared, que se ve, como podéis observar, perfectamente bien. No hay ningún tipo de duda. Ya sé que no se ve, no sé, no soy un pijo. No os preocupéis que os pongo la fotografía. Estamos pasando por el centro, ha desenfocado un momento, pero tenemos la fotografía. La fotografía es esta. Es parte de esta ceremonia de la que ya hemos hablado, eh, entre la festividad, la fiesta del bello encuentro, entre las divinidades de Horus y de Hathor, ¿no? Hathor de Dendera, Horus de Tfu, y en este caso está claro, creo que lo veis muy bien, que se trata de la barca sagrada de Hathor, está claro, aunque, fijaos, han sido un poco selectivos. Aquí los que han amartilleado las imágenes o se cansaron o había, no sé, no sé, había a lo mejor tierra que cubría hasta este punto de aquí, pero veis, los dos primeros sacerdotes que tenemos aquí están picados, parte superior picada, la ropa no, pero la parte, digamos, de carne, que es lo delictivo, lo más delictivo, que se vea la carne, pues está picado. La diosa también, su símbolo no, los cuernos con el símbolo solar que está en el medio, eso está, se ha conservado, pero fijaos, y la parte trasera se ha picado, parece que también lo que es la base, la popa, ¿no? De lo que sería el barco, también se ha picado. Pero vemos a los sacerdotes y al rey, porque aquí está el rey, ejerciendo de sacerdote Sem, con esta sacerdote superior, de los sacerdotes especiales, que llevaban esta piel de leopardo. Eh, el otro día, esto es una curiosidad, el otro día un guía egipcio, colgó una historia, no os voy a decir, no vale la pena. Hay guías egipcios muy buenos y hay otros que, bueno, pues que explicaron algunas historias alternativas pues que no se ajustan a la realidad. Y decía, lo había puesto escrito y todo, y nos hablaba de la piel del jaguar. Y hasta donde yo sé, el jaguar es norteamericano. Americano, bueno, yo creo que llega también a Centroamérica y algo poco, alguna parte de Sudamérica que también está el jaguar. Pero en África no hay jaguares, que yo sepa, hasta donde yo sé. Y si lo sabéis vosotros, me corregís. Hay guepardos, hay panteras, hay leopardos, que esto es la piel del leopardo, a veces se dice que es leopardo, guepardo, a veces pantera, podría ser, piel de pantera. Eso sí que se documenta en el Antiguo Egipto, pero jaguares, no. O sea, eso a veces pues lo explican. Es como son todos felinos, pues tira con jaguar. Bueno, en fin, os lo digo porque a veces estas cosas pasan y la gente pues o no se da cuenta o no se percata o puedo estar yo equivocado y resulta que hay una especie de jaguar que está en África. No sé. En principio lo busqué y era originaria de Norteamérica. En fin. Norteamérica, Centroamérica y ya sé, alguna parte de Sudamérica. En cualquier caso, da igual. Tenemos aquí a este sacerdote Sem, que en este caso es el monarca, que está realizando este ritual. Como podéis comprobar, están llevando la barca sagrada con el naos aquí, donde estaría la estatuilla dentro de este naos. Estatuilla, nunca sale del naos, nadie la ve. Todas las imágenes que tenemos, siempre la estatuilla, sea en este festival, cuando hablamos también en el festival Opet, por ejemplo, que unían los templos de Luxor y de Karnak, ¿no? Las imágenes que salían, las barcas sagradas que salían de Amón, Mut y Honsu del templo de Karnak, estaban dentro del Naos, no se ven nunca. Es una cosa que, claro, solo el rey y sacerdote Sem, más alto sacerdote, sumo sacerdote, y alguno más seguramente que con algún trabajo es muy específico y con una categoría muy alta, podían entrar y ver a la divinidad. El resto como mucho veían la capilla
y el Naos y poquita cosa más, ¿eh? Bueno, aquí están transportándolo. La curiosidad viene cuando aquí hay gente que está aquí en la sala. De hecho, sois tres, creo, que estáis aquí en la sala, que habéis venido con nosotros a Egipto. Y entonces esta respuesta ya la sabéis. Esto, lo que voy a preguntar ahora, ya lo sabéis. Porque cada vez que vamos al templo de Dendera, esto es una cosa que explicamos allí. Pero lo voy a explicar también para todos aquellos que, que no lo habéis visto, no habéis ido o que habéis ido a Egipto y no os han explicado este pequeño detalle. Vemos aquí a toda la gente que está llevando en volandas a esta barca sagrada. Y contamos, uno, dos, tres sacerdotes por la parte posterior, uno, dos, tres sacerdotes en la parte de delante, de la proa, y está el monarca en medio. Entonces, si tú cuentas esto así, dices, bueno, tenemos a un, dos, tres sacerdotes, cuatro, cinco, seis sacerdotes que llevan la barca sagrada y el rey que no lleva nada. El rey solo acompaña y ya está. Aquí hay más gente. Aquí hay más gente. Esto es lo que se ve, a simple vista, se ve eso, pero aquí hay mucha más gente. Y para eso os voy a hacer un zoom a la imagen para que nos fijemos un poco. Fijaos bien en los perfiles. ¿Va? Os voy a perfilar un poco, voy a señalar en negro el perfil de las piernas del monarca. Fijaos que hay una línea, el perfil es una línea. Y ahora fijaos en las túnicas que tenemos de los sacerdotes. Tenemos dos sacerdotes, uno al lado del otro, en este caso luego había otro más atrás, pero fijaos en los perfiles, os lo voy a señalar. Tenemos un perfil de un sacerdote, luego tenemos otra línea, una tercera línea y una cuarta línea. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay cuatro sacerdotes. Están en perspectiva. Está puesto, es como un 3D. ¿eh? De hecho, ahora voy otra vez a reducir la imagen para que volvamos a la imagen original que os he enseñado. No se ve muy bien, pero en las cabezas, esto está en todos los lados donde se puede hacer esa cuadruplicidad. En la parte de la cabeza, aunque no se ve muy bien, pero está cuadruplicado la imagen de la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos? Ya no tenemos seis, son seis por cuatro. Son 24 sacerdotes lo que tenemos aquí para llevar la barca sagrada. Es una de las curiosidades que tiene la arquitectura y el arte del antiguo Egipto, ¿no? Ya sabemos estas formas que sí, que tenemos la cabeza de lado, pero los cuerpos están hacia adelante, estos cuerpos así como extraño, todo puesto extraño. Pero es interesante esta perspectiva que le quieren dar. Hoy hablaremos también de algunas cosas del arte del antiguo Egipto, cosas particulares también que podemos ver aquí. Luego acordaos de esta imagen, de este tipo de imagen. Bueno, visto esto, vamos a entrar hacia el interior, hacia la sala de... Vamos a entrar a esta primera sala que tenemos aquí. Hay dos salas. Esta es la sala de ofrendas y luego tenemos la sala de la Eneada en la parte de delante. Fijaos la cantidad de gente que hay aquí para entrar. Bueno, se me veía en mi cabeza también por ahí. Para entrar en lo que es, bueno, para entrar no se puede entrar dentro de lo que es el santuario, pero bueno, para hacer la foto de lo que veremos luego en el santuario. Nos vamos a entretener en esta pared que estoy mostrando, nos vamos a entretener en esta pared un momento en la parte baja de la pared, aquí, esta imagen maravillosa que podéis ver, aquí, ¿eh? Otra vez, una vez más, entiendo que no se ve muy bien, pero no pasa nada, es una imagen importantísima. Acordaos lo que os decía en el templo de Dendera, que os dije, muchas veces nos encontramos, y aquí también en el pasa, muchos cartuchos que no tienen nombre, están sin nombre. ¿Por qué? Porque es un periodo en el que se van sucediendo los Ptolomeos, también alguna que otra reina, alguna Arsinoe, alguna Berenice, alguna Cleopatra, que va accediendo al trono, va mandando, y no se sabe bien en ese momento quién está mandando. Y por eso no, o sea, las noticias nos llegan tarde, porque la capital está en Alejandría, está en la parte del delta, y estamos aquí, donde estamos en el Alto Egipto. Estamos muy hacia el sur. Entonces, aquí llevan muy tarde las noticias, entonces no arriesgaron, en muchas ocasiones no arriesgaron para poner el nombre, aunque en este caso sí que se arriesgó en parte para poner el nombre, que parece que es Ptolomeo VIII. La cosa está entre Ptolomeo VIII y Ptolomeo IV. Hay una versión, yo creo que podría ser Ptolomeo
cuarto, porque estas partes interiores, esto luego ahora os lo aclararé. Yo sé que la imagen es malísima, pero ahora os la aclararé. Aquí hay dos cartuchos, uno que pone el nombre de Ptolomeo y el otro que está roto. Está todo picado, lamentablemente. Pero en principio nos decantaremos hacia Ptolomeo Quark. Posiblemente sea el que realizó esta parte del templo, estas primeras partes del templo. Aunque el templo, recordemos, que creo que lo habíamos comentado, inicialmente el primer constructor es Ptolomeo III, de la época tolemaica. Vale, yo os decía, las noticias llegan tarde. Aquí es posible que el nombre sí que esté porque las noticias llegan antes. Y dices, a ver, vamos a ver, Dendera, vimos un mapa la semana pasada y Dendera está más al norte. ¿Cómo es que las noticias llegan antes al sur, a Edfu, que al norte? Por la conexión. Por la conexión. Lo que hay en esta pared, ¿no lo veis? Aquí está. Yo creo que, que queda clarísimo. Tiene wifi. Este templo tiene wifi. Claro. Es una de aquellas cosas que aparecen muchas veces en documentales o en algunas revistas que nos dicen cómo conocían en la antigüedad el wifi. Pues evidentemente no lo conocían, no había wifi. No, además es un símbolo muy moderno, el símbolo moderno, relativamente moderno, pero moderno, ¿no? Del wifi. Por lo tanto, no había wifi. Aunque tenemos la clave al lado. La clave está al lado. Entonces hay quien puede decir, ah, pues si ahí está la clave. No, no es clave. Esto es una broma que he puesto yo aquí. No hay clave de wifi. No es wifi. O sea, pongo las imágenes en grande, os las duplico para que veáis las imágenes. Sí que parece, ¿verdad? La imagen que tengo, o sea, el símbolo de wifi que tenemos en la actualidad. Y normalmente cuando vamos, si no hay, siempre hay gente, siempre hay mucha gente aquí en esta sala. Tenemos que pensar que estamos en la sala de ofrendas, que está delante de la sala de la Eneada, que es donde está todo el mundo para ver lo que es el santuario. Entonces, hay mucha gente siempre aquí. Pero hay algunas veces que conseguimos que la gente no se centre en esta pared, aunque normalmente la gente se termina centrando en esta pared, y entonces podemos explicar, podemos hacer un poco de la bromita de acercar el móvil a ver si tenéis wifi, porque aquí debería haber conexión wifi. Pero no, ¿qué es esto? Se trata de una ofrenda ritual. Es una ofrenda ritual. Normalmente ya los textos te están advirtiendo de que es una ofrenda. En este caso, no está muy claro por el texto. Parece ser que es una ofrenda de unas costillas, de un costillar de alguna especie de cabra. Pero es que además, si observamos la imagen, la que tenemos aquí, que se ve un poco de lado, pero fijamos, en la parte inferior, de los pies hay una cabra. Esto es una cosa que acostumbraban a hacer los antiguos egipcios, que era pues como reafirmar lo que estaba escrito o alguna imagen, pues reafirmarla más todavía con una imagen más clara, ¿no? Y todo reafirmado, que todo quede bien claro, ¿no? Pues tenemos esta imagen. Es posible que sea parte de un costillar. No es la única vez que lo tenemos. Normalmente cuando tenemos que representar la ofrenda de una cabra, pues se hace de otra manera. Entonces, hay algunos investigadores que nos dicen que a lo mejor se trata de una cesta, un tipo de cesta, y que dentro de la cesta habría algún tipo, puede ser de alimento, que es posible que esté relacionado con las cabras, a lo mejor era algunas costillas de cabra dentro de lo que era esta cesta. Os pongo unas imágenes para que os deis cuenta. Fijaos, estos son un seguido de unas líneas, unas filas de gente que están haciendo una serie de ofrendas, ¿no? Normalmente cuando están aquí en este espacio, que es un espacio muy grande, que son paredes, son muros muy grandes dentro de las tumbas, especialmente tumbas de los nobles, pues se puede representar a todos los animales en grandes sin ningún tipo de problema. La cuestión es que muchas veces eso hay que representarlo en esas llamadas estelas de puerta falsa o en las estelas funerarias. Hay que representar esas ofrendas. Y entonces, claro, el espacio ya es más reducido. Hay estelas de puerta falsa maravillosas, es muy grandes. Cuando vamos a Egipto, vemos la de Kagemni, en la mastaba de Kagemni, que es muy grande. Pero hay otras que son más pequeñitas, más modestas, y entonces hay que representarlo todo también. Entonces hay que reducir, no podemos poner imágenes muy, muy pequeñitas de un buey
Se podría hacer, ¿eh? Pero prefieren poner, o de una cabra, o de un ave, ¿eh? Pero prefieren, lo que prefieren es poner una parte del cuerpo, una parte significativa del cuerpo. Entonces lo que encontramos en estas estelas es algo así, muy parecido a lo que os acabo de tenéis ahora en pantalla. Bueno, fijaos que aquí tenéis la mesa de los panes, de las ofrendas, ¿no? Hay muchos símbolos, está la cerveza, está el pan, el alabastro, esto que tenemos aquí es el lino, las telas de lino, ¿eh? Por miles. Esto es el número 1000, por miles que quiere decir mucho. Por miles ya sabemos que quiere decir mucho también, ¿no? Y fijaos que hay también cabezas de ganado, uno, cabezas de cabra, ¿eh? Claro, no vamos a poner toda la cabra entera, ocupa demasiado espacio, no nos cabe todo esto. Aquí una cosa curiosa es que han puesto la cabeza del ave y luego han puesto el cuerpo del ave. Y dices, bueno, pues ya si lo vas a poner, ponlo todo, ya, punto. En fin, aquí, por ejemplo, tenemos una pata de buey. Esto es muy significativo, muy característico. Muchas veces tenemos solo la pata del buey para representar que hay esta ofrenda de buey, ¿no? De bueyes en la tumba. Bueno, claro, esto es en épocas del Reino Antiguo, quinta, cuarta, quinta, sexta dinastía, séptima, Reino Medio, especialmente es donde tenemos las mejores de estas imágenes. Luego las cosas se complican y estamos en época tolemaica y a lo mejor aquí es donde tenemos este tipo de ofrenda añadida. Que ya os digo, puede ser esto, puede ser costillar, pero podría ser una cesta. Y para eso tenemos que recurrir a otras imágenes. Y afortunadamente tenemos algunas imágenes de las cestas del Antiguo Egipto, de mujeres que llevaban cestas en la cabeza, se transportaban las cestas en la cabeza, y bueno, tenemos algunas estatuas, que os pongo un par de estatuas, que dices, hombre, pues la forma, esta forma que tiene como cónica, lo que pasa que, claro, no coincide bien la parte superior, como que está de esta manera, pero claro, es raro, la forma rara. Debería ser la parte superior, debería ser plana, ¿no? Bueno, a lo mejor aquí el escriba o el símbolo pues no está terminado, bien definido, pero podría ser, ¿eh? Os he puesto aquí dos imágenes, especialmente la imagen de delante se ve como más cónica todavía que la de detrás, pero tienen esta forma de los cestos como cuadrados, no son, no son redondos. Estos cestos que tenemos aquí, al menos, estos que están representados, seguro tenían cestos redondos, sí, seguro, porque se han encontrado algunos tumbas, y especialmente en la zona del Valle de los, perdón, de El Medina, algunas tumbas que se encontraron cosas intactas y restos de cestería. Eh, Maravilloso. Bueno, pues es posible. Yo lo dejo aquí. Lo único que os puedo decir y garantizar es que no es wifi y lo he comprobado y os lo muestro aquí. Yo estoy aquí. Voy a probar a ver si tengo wifi porque tengo que enviar un mensaje. Y amigos, no hay wifi, no hay wifi, no hay wifi. Lamentablemente no hay símbolo de wifi, no vale. Seguimos adelante, seguimos adelante viendo este maravilloso templo de Edfu. Vamos a ver más cositas, vamos a adentrarnos, vamos a pasar a esta sala. Ahora estamos entrando en lo que es la sala, la antesala eh, o sala de la Eneada, o sea, la segunda sala de ofrendas, muchas veces nos dicen también segunda sala de ofrendas, para ir a lo que es el santuario. Y aquí tenemos un santuario que está realizado, iniciado en la época de Ptolomeo III, pero que lo termina su hijo, Ptolomeo IV. Entonces, pero lo termina, o sea, hacia el final seguramente, en lo que son las paredes, el techo, lo que es el edificio estaba hecho, faltaba terminar de hacer los relieves, los bajorrelieves. Hoy hablaremos de bajorrelieves. Eh, ¿Qué tenemos? Bueno, eh, en las paredes tenemos representaciones, la mayor parte de las representaciones que tenemos son de Ptolomeo IV, pero también él ha puesto, como su padre empezó este templo, pues ha puesto también a su padre, está Ptolomeo IV y está Ptolomeo III. Pero no solo Ptolomeo III también, sino que además está la esposa, la madre de Ptolomeo IV y esposa de Ptolomeo III, que era Berenice II. Esta barca sagrada, o aquí algunas otras imágenes de barcas sagradas que tenemos en el Antiguo Egipto, especialmente esto corresponde
al libro de las puertas del Antiguo Egipto, el libro de las puertas que encontramos en las tumbas del Valle de los Reyes. Eh, la barca sagrada es importantísima. Ese elemento que va a usar Ra y por extensión el difunto, que va a hacer el mismo recorrido que Ra para alcanzar el día siguiente, ¿no? El alma y el Ba tienen que alcanzar el día siguiente. Pues aquí tenemos a esta divinidad. Este es Ra, una de las muchas formas que tiene Ra. Ya sabemos que Ra tiene muchas formas, 75 formas, pues aquí en forma de cabeza de carnero, con la cabeza de carnero. ¿Eh? Eh, Luego, creo que esto lo hemos comentado en otros cursos, pero bueno, os comento también aquí que hay una pequeña diferencia. Hay muchos libros, esto no tiene nada que ver, lo que os voy a comentar ahora, con lo que vemos en el templo de Edfu, de Horus de Edfu, ni en los templos de este periodo. Ahora me centro en esta imagen que tenemos del libro de las puertas, de los muchos libros que hay, que nosotros le llamamos libros, muchos textos, o compilación de textos que tenemos en el Valle de los Reyes. Hay dos textos que se parecen mucho. Las imágenes se parecen mucho, prácticamente todos simbolizan lo mismo. Todos son textos con fórmulas, con sortilegios, con algunas alabanzas a los dioses, pero formas y sortilegios básicamente para eh, poder superar los peligros del más allá. Y tanto el primero de los libros, que es el libro del Amduat, uno de estos libros, el libro del Amduat, como el libro de las puertas, tienen a esta imagen de la barca sagrada, de ese viaje, por las 12 horas nocturnas, se divide en 12 12 secciones que además está dividido en tres alturas. La parte superior acostumbra a haber divinidades que favorecen al rey. En la parte central acostumbra estar el rey en su barca sagrada realizando ese viaje por el más allá, y en la parte inferior suelen estar los enemigos, suelen estar. No siempre es así, pero normalmente es así. La diferencia, hay una cosa que diferencia esta imagen que os digo, que es del libro de las puertas, del libro del Amduat. Y la diferencia está en la cantidad de gente, bueno, hay dos diferencias, la cantidad de gente que hay en la barca. Aquí solo siempre hay tres personas. Tenemos a Ra y tenemos a dos almas, digamos, este es el alma que abre el camino, una divinidad que abre, abridor del camino, ¿eh? Y esta es en este caso es Heka, que es el dios de la magia, también que acompaña al monarca. Y curiosamente también tenemos aquí a la serpiente. Fijaos, hay una serpiente, esta no es Apophis. Sabemos que en el más allá, digamos que la divinidad o la entidad más negativa es Apophis, que es una serpiente muy grande. No, es así, es muy grande, es mala, maluta, pero esta es en general, las serpientes suelen ser protectoras, ¿eh? Y aquí esta serpiente está protegiendo la capilla del rey. ¿Eh? Bueno, pues eso también diferencia a lo que es la barca sagrada que encontramos en el libro del Amduat, en el otro libro. Esto es el libro de las puertas, y en el libro del Amduat tenemos la capilla, pero la serpiente no está. Y en el libro del Amduat, aparte de la serpiente que no está, también en la barca hay mucha más gente. Suele haber entre 6, 8 personas más, divinidades, genios del más allá que ayudarán al monarca. Hecho esta acotación, volvemos a lo que es la barca solar, que es básica para ese viaje que va a realizar, esa regeneración diaria de la vida, y que es lo que se intenta en estos templos, ¿no? Y también lo que se intentaba en las tumbas. Bueno, dicho lo cual, esta imagen la dejamos aquí. La barca sagrada, la barca solar que tenemos actualmente en el templo de Edfu es una reproducción, pero está hecha en base a todas las imágenes. Tenemos tal cantidad de imágenes como las que hemos visto anteriormente, incluso aquí en la capilla, en el santuario, hay alguna imagen que nos habla, nos dice cómo era la barca sagrada, en el Antiguo Egipto. Entonces se ha hecho una reproducción. Y es una reproducción, yo creo que pequeña. A mí se me hace pequeña. Yo creo que debería ser bastante más grande, ¿eh? Hay una reproducción también de Barca Sagrada en el camino, esa avenida que une el templo de Luxor con Karnak. Está en la parte de Luxor, del templo de Luxor. Hay una barca sagrada también reconstruida, que es un pelín más grande y más o menos lo que debería ser. Hemos visto antes que estábamos hablando de que había 24
sacerdotes que llevaban la barca. Aquí costaría mucho no poner 24, poner 12 o 6 aún así, así, pero costaría. Entonces, creemos que era un poquito más grande la barca sagrada. Otra cosa interesante que hay y que es importantísima y que no suelen explicarnos tampoco los guías y no se suele hablar mucho de ello. ¿Por qué? Porque normalmente no podemos acceder, o cuando llegamos al templo, yo pocas veces voy a ver ya el santuario, ya lo he visto muchas veces, y no nos acercamos. ¿Por qué? Porque no podemos pararnos a explicar cosas del santuario, porque hay gente, hay decenas, centenares de personas que quieren hacer esta fotografía. Entonces, no te puedes parar y a explicar cosas aquí. Entonces, es cosa que, pero hay una cosa que es muy, muy, muy interesante en esta zona y es el naos. Lo que hay detrás de esta barca sagrada, de esta copia de barca sagrada, sí que es importante porque el naos que tenemos aquí es el original y este naos es anterior al templo. Es un naos de tiempo de Nectanebo II. Poco anterior, unos 100 años anterior aproximadamente a la construcción a los inicios de la construcción del templo, pero ya estaba allí. Es decir, estaría en el templo, aquí vimos, hablaos, os comenté, que anterior a esto tenemos los restos de un trozo de pilono con el eje este-oeste de la época del Reino Nuevo. Pues seguramente este naos estaba en ese templo, en una reforma que se había hecho en aquella época, ya estaba, esto ya estaba. ¿Eh? O a lo mejor Nectanebo II inició las obras, ya sabemos que todo se inicia a partir del santuario, a partir de poner la estatua, de que la estatua ya esté en su lugar, hacemos el santuario y luego ya ampliamos el templo hacia el exterior. Claro, si Nectanebo ya tenía la idea de arreglar este templo, pues se quedó solo en lo que es eso, el, el, el naos, ¿no? Pero es interesante, tenemos este naos donde estaría en su momento la estatua sagrada de Horus. Pues es importante. Ahí, ahora recuerdo, creo que algunos de vosotros igual lo habíamos visto, los que hemos estado en la isla Elefantina. No solemos ir muchas veces a la isla Elefantina, pero alguna vez vamos a la isla Elefantina. Allí hay algunos templos que están bueno, la mayoría están medio reconstruidos y algunos 90% caídos. Hay un naos enorme tumbado en el suelo, caído, que es más grande incluso que este naos que hay aquí en el templo de... Bueno, vamos a seguir adelante. Hemos visto un poco el santuario, las cosas importantes que tenemos aquí en el santuario y vamos a salir a la parte exterior. Vamos a dar una vuelta por aquí, por la parte interior de esta sala, que es la sala de la Eneada. Le llaman así la sala de la Eneada, sala de la creación, segunda sala de ofrendas. Aquí tenemos una sala en un lateral, que es la sala que llaman la del dios Min, la capilla o la cámara de Min, el dios Min. Entramos un momento, no hay imágenes particularmente interesantes. Sí, todas tienen sus particularidades, pero no nos vamos a centrar en ello. Lo que vamos a hacer es, veis la puerta que tenemos enfrente, vamos a ir a por esa puerta y vamos a salir al exterior, al patio solar y a la... Esto también lo habíamos visto en el templo de Dendera, pero aquí lo vamos a volver a ver. Fijaos siempre cuando pasamos por el lado de las puertas, de las imágenes que se ven en las puertas. Vamos a hablar de las imágenes que se ven en el lateral. Hay muchas que son recurrentes, aquí ahora no se ven bien, pero en la parte anterior sí que se hayan visto. Luego lo veremos, nos detendremos. Aquí estamos en este patio solar. ¿eh? Aquí ahora vamos a hacer una vueltecita. Fijaos que el patio solar tiene una puertecita que enlaza con otra entrada que da a la segunda, a lo que era la sala de ofrendas. A la mano derecha de aquí tendríamos la sala de ofrendas y a la izquierda pues está estas escaleras que suben, igual que en el templo, es que es el mismo, exactamente, casi, casi calcado lo que teníamos en el templo de Dendera, para subir a lo que es la terraza. Y ahí al fondo lo que tenemos es la sala pura. Tenemos allí la sala pura. Desde aquí, desde la sala pura, pues vamos a ver lo que nos encontramos. Y desde arriba, fijaos una cosa también interesante. En el templo de Dendera, aquí en esta parte frontal, teníamos una sala, una cámara. Aquí no está. Que yo os dije, esta cámara, esta sala,
seguramente estaba puesta aquí para que los sacerdotes escucharan las plegarias de la gente que venía aquí y entonces poder dar respuesta, ¿no? Estaban escondidos aquí y poder dar respuesta. Eso es una opción, es una de las posibilidades, ¿eh? Bueno, aquí luego veremos que esta sala que no está allí enfrente puede ser que esté en un lateral. Lo hemos visto, lo que pasa es que luego ponemos otra vez la imagen y os enseñaré dónde creo que puede estar esta sala donde estarían escondidos los sacerdotes que era el oráculo, ¿no? Que estaban emitiendo el oráculo. Aquí en el techo es un techo muy parecido al que teníamos en Dendera. Tenemos lo mismo, tenemos a la diosa Nut, la diosa del cielo. Fijaos aquí los pies, las piernas, el cuerpo estrellado, ¿eh? La cabeza, tenemos la cabeza de la diosa y aquí los brazos, manos aquí, ocupando todo el cielo. Y aunque no se, muy bien, no se ve muy bien, no se distingue muy bien. Bueno, a ver si aquí os lo pongo un poco en grande. Pues eso se distingue muy bien. Es el recorrido de la barca solar en esas horas nocturnas. Aquí tenemos la barca solar, aquí está, aquí también hay otra barca solar, otra barca solar, otra barca solar. Están las 12 horas de esa partición de 12 horas de ese recorrido, bueno, por las 12 horas de la noche de Ra para acceder otra vez, para regenerarse y volver otra vez a nacer al día siguiente. Dicho esto y visto esto, vamos a hablar un poco de arte, de algunos conceptos de arte del antiguo Egipto eh, que veremos en esta pared mismo, ¿eh? Los vamos a ver aquí mismo. Aquí vemos también imágenes del techo, las paredes, y nos vamos a centrar un momento en las paredes. Nos vamos a centrar en la pared. Un momentito. Para que veamos aquí, justo aquí, que se ve bastante bien. Yo creo que vamos a parar la imagen aquí, que se ve bastante bien. Aquí. Esta imagen se ve bastante bien. Paramos, fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos una imagen, fijaos los símbolos jeroglíficos, las imágenes también, todos los símbolos que tenemos sobresalen de la pared. Sobresalen de la pared. Eso es un trabajo ingente, un trabajo maravilloso. Eso es lo que se llama un bajorrelieve. El bajorrelieve lo tenemos cuando la imagen sobresale de la pared. O sea, aquí se ha rebajado, fijaos, para hacer ese bajorrelieve se ha rebajado toda la pared. Se ha tenido que rebajar toda la pared y lo único que se ha dejado en alto, bueno, es en bajo porque es muy poquito, lo que sobresale son los símbolos, las imágenes, todo ello, que está muy bien hecho. Es fantástico, ¿eh? El detalle es maravilloso. Está súper bien hecho. Pues esto es lo que es un bajorrelieve. Cuando la imagen que queda por encima de la pared no supera el 10-15% del volumen real de la imagen real. Es decir, eh, para que nos aclaremos, esto es un búho. Eso que tenemos aquí es un búho, ¿lo veis, no? Tenemos un búho. Claro, este búho, solo sobresale un par de centímetros, no llega a un par de centímetros, un centímetro, un poquito más de la pared. ¿Eso qué es? Pues eso es un 10% seguramente de todo el ancho que debe tener el búho en sí, ¿no? Eso es un bajo relieve. Pero tenemos otras formas en el Antiguo Egipto y aquí os pongo las 4 formas de relieves. Tenemos el bajo relieve, tenemos el medio relieve, esto lo habíamos visto, porque el medio relieve, esta imagen del dios Bes, el dios Bes está en el Museo al Aire Libre del Templo de Dendera. Es cuando la imagen supera ese 15%, vamos hacia el 30%, 50%, normalmente el 30% a partir del 70% de lo que es el volumen del cuerpo, o 50% de lo que sería el volumen del cuerpo, de las imágenes, de los objetos, sobresale de la pared, pero están enganchados en la pared, siguen estando enganchados. Claro, si no están enganchados en la pared es una estatua. ¿Eh? Por lo tanto, esto es un medio relieve. Un alto relieve es cuando superamos ese 50%. Vamos más allá del 50%, 50, 70, 80% incluso del volumen de la imagen está por fuera de la pared, pero sigue enganchada a la pared. Aquí hay una pared, está enganchado a la pared, parte posterior, aunque aquí estamos hablando de unas imágenes que es
una tríada, que es como una estatua, sería una, pero realmente son tres que están enganchadas a una pared. Es un poco, tenéis que entender que tampoco tenemos tantas imágenes de este tipo en grande, aquello eh, maravillosas, majestuosas, que estén en alto relieve. Pero aquí sí, esta imagen está en alto relieve respecto a la pared de fondo, porque tenemos esta pared. Si no estuviera esta pared, pues tendríamos la estatua, pero como está esta pared, pues tenemos un alto relieve. Es lo que tenemos. De hecho, hay combinaciones de relieves, hay muchas maneras de combinaciones, porque muchas veces tenemos combinaciones de relieves en profundidad con bajorrelieves, eso lo tenemos en el Antiguo Egipto, incluso con medio relieves, todo incluido en la misma imagen, y eso da una perspectiva muy chula. En el templo de Comombo, por ejemplo, a veces paramos no siempre, pero paramos en una pared, pues no tratamos Comombo, lo veremos en otros cursos, y lo veremos o lo podréis ver en algún otro curso seguramente, donde podamos hablar de Comombo, y entonces allí veríamos que hay algunas zonas donde hay dos, incluso tres tipos de relieves en el mismo momento. De hecho, en este alto relieve hay dos tipos de relieves. Hay un alto relieve y un bajo relieve en el mismo sitio, en la misma imagen. Fijaos que tenemos un alto relieve, pero aquí en la parte posterior tenemos un bajo relieve, en la parte posterior de esta divinidad, que es una divinidad loca. Estos tipos de relieve, que esto es una tríada de micerinos con la diosa Hathor, siempre está con la diosa Hathor. Hay varias, bueno, hay cuatro, se encontraron cuatro de estas estatuas, tres en muy buen estado de conservación, y siempre está acompañado de una divinidad, de un nomos de Egipto. Bueno, esto es alto relieve, medio relieve, bajo relieve, y luego tenemos algo característico del Antiguo Egipto, que es el relieve en profundidad. Es algo maravilloso que deja estas imágenes que acostumbramos a ver, especialmente en las columnas. Lo que son las columnatas, las salas de columnas, es donde tenemos mejor estos relieves en profundidad. Pero también muchas paredes tenemos relieves en profundidad. Lo vamos a ver también aquí. En el Fu lo habíamos visto también. Lo que pasa es que no habíamos hablado de esto en el templo de Dendera. Cuando vamos a Komombo, este relieve en profundidad es tal la profundidad que acostumbramos a hacernos una foto con la mano metida dentro de ese relieve. En la parte posterior del templo, trasera, que aún conserva ese transepto por el que podían pasar la población mundana, donde podía pasar todo el mundo por ahí, evidentemente controlados, que no podían pasar por ahí, por esa parte exterior, que vamos a ver en este templo de Tfu, pues en Komombo, allí este relieve en profundidad es tan profundo, es una brutalidad de profundidad. Puedes meter la mano dentro, ¿no? De lo profundo que es. Y hay algunos relieves también de la época de Ramsés II, porque claro, Ramsés II, ¿qué hacía? Usurpaba muchos relieves de los demás. Entonces, lo que él hacía era hacer sus relieves en profundidad muy profundos para que el que quisiera usurparlos, porque tuviera trabajo. Bueno, pongo esta imagen para que lo tengáis más claro, cada cosa en su sitio, bajo relieve en su sitio, medio relieve, relieve en profundidad y alto relieve. Estamos todavía en esta sala, vamos a terminar de ver una cosita, un pequeño detallito dentro de esta sala pura. Estamos en la sala pura. Seguimos con el vídeo y en un rinconcito, de hecho lo podemos ver en todo el templo, en muchos lugares del templo, vamos a encontrar esta imagen, también en el templo de Endera, también en el templo de Comombo. En templos de época tolemaica nos encontramos en muchos lugares y en otros templos también se encuentra. Ahora veremos la imagen a la que me refiero. Aquí, para que veáis, es una imagen general de nuestro grupo. Aquí yo explicando precisamente lo que os quiero enseñar, lo que vamos a ver, lo que vamos a ver ahora, esta imagen que vamos a ver ahora. Está en un rinconcito, pero es interesante. Aquí la tenéis. Yo creo que ahora sí así, ¿vale? Voy a parar. Ahora sí voy a parar la imagen. Vamos a congelar la imagen y os voy a señalar lo que realmente os quiero enseñar, para que lo veáis. Tengáis, ¿eh? Evidentemente, os lo tengo que ampliar porque si no, así no se ve nada. Es esto. ¿Y qué es esto? Pues lo mismo que nos encontramos en otras partes de este templo y, como os digo, en otros templos, que es lo mismo que tenemos aquí. ¿Eh? Que es lo mismo que teníamos en Dendera. Lo que pasa es que en Dendera, en vez de tenerlo, que también lo tenemos en este tamaño, lo tenemos en este tamaño.
Es lo mismo, es lo mismo. Esa flor de loto, tenemos la flor de loto, ¿eh? Con esa crisálida y están haciendo Jorge Matawi, Jarsontus. Claro, la diferencia está en que en Dendera, pues parece ser que estos son las llamadas bombillas. Estos serían como LEDs, ¿no? Sería es más pequeñitos como son bombillas LEDs o bombillas de estos de Navidad, mientras esto sería bombillas para faros, de los puertos, los faros o de las islas. Esto sería más bombillas LED, pues fuera más pequeñita, mucho más utilitaria. Esto es una broma. Es el nacimiento de José Matawi, en grande o en pequeño, da igual, es la misma imagen que tenemos. Este José Matawi o Jarsomtus, el hijo de Hathor y de Horus, el Horus unificador de las dos tierras, José Matawi. Eh, claro, es un templo dedicado a Horus, pues evidentemente, y que hay imágenes también de su esposa Hathor, pues evidentemente la triada tiene que estar representada y el nacimiento de la triada. Y ya vimos en las imágenes en el Mamisi, del hijo de Jarsontus en forma de persona, de niño, naciendo, saliendo de esa flor de loto. Aquí está naciendo, pues míticamente, en esa forma de serpiente que luego se transformará cuando salga de la crisálida en persona. Y como curiosidad, fijaos en que aquí hay dos, aquí hay dos, en esta pared también hay dos. Acostumbran a haber dos, acostumbran siempre a ir por parejas. Nacimiento por parejas. Esto no es nada extraño y tiene una explicación muy sencilla. Lo encontramos en muchas partes. Cuando vamos, os voy a enseñar una imagen que vemos cuando vamos al templo de Luxor, al templo de Menhotep III, en Luxor, a la capilla del nacimiento, donde nace, allí está naciendo de la unión de Mutemuya, la madre de Amenhotep III, con Amón, nacerá Amenhotep III y eso lo legitima para ser monarca de Egipto. Eh, Aquí estamos comparando el nacimiento de un monarca con una divinidad, pero es que es lo mismo prácticamente porque ambas entidades, bueno, que el rey es semidivino también, ¿no? Nacen por parejas. No es que sea un gemelo, no es que siempre nazcan dos, es que uno es el cuerpo físico y el otro es el K, su doble, el K. Siempre lo vamos a tener. Aquí es el dios Num, ya os digo, esto es el templo de Luxor, imágenes del templo de Luxor, y siempre lo tenemos por parejas. Uno es el cuerpo físico del rey y luego su K. Y luego ya posteriormente, todo eso, como es que se está creando, se está generando, porque aquí lo está creando. Num es el dios alfarero, que en su torno de alfarero, que lo tenéis aquí, está modelando esos cuerpos. Lo que está haciendo aquí. Es maravilloso, una imagen maravillosa. Y luego tenemos a la diosa Hathor, que le está dando vida, le está dando, insuflando vida tanto al Ka como al cuerpo físico. Bueno, vamos a salir de esta parte, vamos a hacer una extensión. Mira, lo primero, esta sala que os comentaba que en el templo de Endera teníamos aquí, donde estaría la sala oracular, donde estarían los sacerdotes, aquí no la tenemos aquí, pero seguramente es esta que hay lateral. ¿Veis aquí que hay esta puerta que no se puede pasar? Y aquí habría una pared que lo encerraba y seguramente aquí sí que los sacerdotes estaban aquí escuchando a la gente que venía a este patio solar a hacer sus plegarias, a preguntar al oráculo y pues el sacerdote contesta. Bueno, vamos a ir por este camino que ya hemos visto antes, hemos iniciado antes, pero hemos vuelto hacia atrás y vamos a ir por estas escaleras hasta la terraza. La terraza está cerrada. Esta terraza está cerrada y os digo, está cerrada porque es peligrosa, es peligrosa. Y hay gente con nosotros que ha venido con nosotros que nos ha dicho que les han abierto la puerta de la terraza y han podido salir a la terraza. A mí, ni pagando, me han abierto la puerta de la terraza, personalmente, a mí. Pero bueno, no tengo por qué pensar que no es verdad. Aquí hay imágenes de todas las divinidades que están yendo hacia la parte superior, porque fijaos, aquí dos sacerdotes llevando la capilla, el naos, con la divinidad dentro. ¿Por qué? Porque van hacia la parte superior del templo, donde está ese kiosco, que también veíamos en el templo de Dendera, donde se va a proyectar los rayos del sol, se va a esperar a que los rayos del sol proyecten dentro de esa capilla y van a exponer la imagen de la divinidad para que se recargue. Aquí tenéis la puerta, esto está cerrado, no se puede salir. Y además, nada más salir a este lado de aquí tenemos una caída importante hacia la sala solar, hacia el patio solar. En fin, hay gente que de verdad que me ha dicho que ha subido y que lo ha visto. Yo no lo he podido ver. Aquí tenemos a la diosa
Fijaos, diosa Isis, Neftis, tenemos algunas diosas que son fáciles de determinar, algunas divinidades son fáciles de determinar, ¿no? Por ejemplo, Shu, aquí está el aire, y el Sekhmet, bueno, algunos dioses interesantes, Horus, bueno, fáciles. Bueno, vamos a ir hacia las salas laterales, lo que tenemos aquí son salas laterales, salas laterales, ahora estamos al lado, lo que tenemos a mano izquierda sería la, el Sancta Sanctorum, y me voy a entretener un momento, ahora sí, en estos laterales de las entradas, estas imágenes que acostumbramos a ver en los laterales de las entradas. Fijaos, tenemos unas imágenes que se repiten muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y os voy a explicar a qué responden, a qué corresponden estas imágenes. Que las solemos ver de varias formas, hay varias combinaciones. O sea, también os digo que hay varias combinaciones y os voy a enseñar tres, dos de ellas que son las que más encontramos en este templo de Edfu, también en el templo de Dendera. Son símbolos de poder, al fin y al cabo, símbolos del poder del rey. Una imagen es esta, sería este. La imagen que sostiene a todas estas imágenes, el señor eso sería el señor ¿de qué? De la vida, de la estabilidad y del poder. Estos son símbolos de vida, ya sabéis, el Ang, el pilar Jet de la estabilidad y el cetro Was de poder, cetro de monarca, de poder. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos señor de todo esto, de la vida, estabilidad y poder. No es exactamente la imagen que tenemos aquí en esta pared, como tampoco lo es esta imagen que os enseño ahora, pero es muy parecida, a esta imagen, que es otra vez el símbolo, este cesto, que es el símbolo de señor, significa señor, lo traducimos como señor, quiere decir señor, bueno, de la estabilidad y el poder. Aquí el poder, bueno, la estabilidad, digamos que la estabilidad está sosteniendo el poder. ¿eh? Es una imagen muy, muy curiosa también, muy representativa, muy interesante, ¿no? Las imágenes que tenemos en este templo son estas que os pongo, las que tenemos aquí en la pared, que es prácticamente como la anterior, pero en vez de tener el pilar Jet en medio, lo que tenemos es la vida, vida y poder, vida y poder, señor de la vida y del poder. ¿eh? Esto se repite prácticamente a la entrada de todas las salas en las que hay en el templo. Pero hay otra imagen interesantísima también, que también se repite en este templo, también lo tenemos en el templo de Dendera y en otros templos, que es la imagen del Señor de la vida eterna o de los millones de años. Podemos hablar de eso, de los millones de años, que es una imagen que os la voy a poner así en color, en Technicolor. Es otra vez, tenemos la imagen de Señor, la cesta, Señor, y esto es un año, es el símbolo del año. ¿Vale? Es una rama de palmera con las 365 muescas que tiene. No se ven aquí, esto está. Pero normalmente se suelen representar, especialmente cuanto más grande es la imagen, pues mejor se puede representar esas muescas que representan los días del año. Es un poco la imagen que veíamos también en la diosa Seshat. La imagen de la diosa Seshat, esa de la arquitectura, que también está asociada a la sabiduría, ella acostumbra a verse, a señalar las cosas dentro del calendario del año y entonces agarra esta palmera, lo hemos visto en la imagen anterior, agarraba esta palmera con las muescas y ella apunta en un día concreto, pues si ha habido alguna festividad o si ha habido alguna cosa importante que se tiene que anotar como escriba, como patrona también, que es ella de las escrituras, ¿no? Junto con Thoth. Bueno, pues aquí tenemos este símbolo que es del año, pero tenemos este símbolo, que es esto también es un símbolo, es una persona que está como semi arrodillada y que de la cabeza le sale como este pelillo, le sale de esta manera. Este es el símbolo Hej, y el símbolo Hej es el símbolo de un millón, el número un millón. ¿Qué quiere decir? Básicamente, un millón es algo como inalcanzable, quiere decir casi infinito, ¿no? Eterno. Por lo tanto, es el Señor de la eternidad. Está reflejando, es el Señor de la eternidad, lo que tenemos. Esta imagen la vemos, está muchas veces repetidas en este templo y en la mayor parte de templos tenemos el Señor de la eternidad. Esto por si alguna vez lo habéis visto, para que lo sepáis, para próximas ocasiones. Vamos a entrar dentro de esta capilla. Estamos un momento aquí, esta es la capilla de las salas abiertas. El nombre que recibe es el capilla de las salas abiertas.
Y os voy a enseñar una cosa también curiosa. Todas las capillas más o menos iguales, con el techo eh, eh, con estrellas, el techo estrellado, con todo esta damnatio memorae, todas estas imágenes destruidas. Pero fijaos la curiosidad, han destruido todas las imágenes, pero las ofrendas, quería enseñarles esas ofrendas en bajo relieve que tenemos aquí, se conservan muy bien. Fijaos, las ofrendas, qué bien se conservan, los jeroglíficos, lo bien que se conservan. Ofrendas hay muchas de incienso ardiendo. Estos son paletas de incienso, palos de incienso, donde está el incienso en la punta ardiendo. Estos son incensarios de pie, ¿eh? Donde está el incienso y esta flechita que sale, ya sé que se mueve un poco la imagen, ¿eh? Esta flechita que sale, pues sería el fuego, símbolo del fuego, ¿no? Una imagen curiosa, una imagen que tenemos que es curiosa. Más imágenes curiosas las vamos a encontrar aquí, esta imagen que teníamos de esa corona triple T o la corona Gem. ¿Eh? ¿Os acordáis de la corona Gem? Vamos a pasar de largo algunas de estas capillas que tenemos laterales, porque tenemos varias capillas. Aquí, por ejemplo, tenemos esta primera capilla que tenemos a mano derecha, que es la capilla del trono de Ra. Eso, vemos un poquito, siempre hay gente en estas capillas. Esta que tenemos es la capilla de Honsu, que tiene una capilla también anexa. Tenemos la capilla de la Victoria, la parte posterior, que también es parecida, también la teníamos en el templo de Dendera, la parte posterior de lo que es la capilla, el santuario, Santa Santorum. Estamos pasando por esta parte exterior y nos vamos a detener un momentito en la capilla o lo que se llama la tumba, se denomina la tumba de Osiris, que sería esta que tenemos. Aquí hay cuatro imágenes también muy interesantes de lo que es esta capilla de la llamada tumba de Osiris, pero yo lo que quiero lo que me interesa es entrar a la capilla anexa. Esa capilla anexa que tenemos aquí, que es la llamada capilla del oeste, donde tenemos esta, ¿veis? Esta puerta que está en la pared y una en el suelo. Estas son las entradas a las criptas. Hay tres criptas, ¿eh? Y vamos a meternos en la cripta. Ya os digo que estas criptas no se puede entrar, no dejan entrar. Hay gente que me dice que ha entrado a las criptas, pero no dejan entrar. O sea que, bueno, supongo que el vídeo es de Isida Project, podéis ir a Isida Project, y el vídeo que os pongo es de Isida Project. Además, es un vídeo muy curioso. Habíamos visto las criptas de Dendera, con todos los bajorrelieves, algo maravilloso, un trabajo fantástico, donde estaban también las mal llamadas bombillas de Dendera, ese nacimiento de Jorge Matauer. Aquí no hay nada. Aquí estos son pasadizos, esto es una especie de laberinto con algunos pozos, con escaleras que suben y bajan, con pequeños nichos donde se supone que habría o alguna estatua, o a lo mejor había alguna luz puesta allí, alguna eh, lámpara de aceite. No sé, pero no hay nada. ¿Veis? Aquí hay un pozo, no hay nada, no hay nada que ver, no hay relieves, o no se terminó o se quedó simplemente así. Mi opinión es que viendo el templo de Dendera, que está bien acabado y que es maravilloso, que yo creo que esto no está terminado, aquí falla alguna cosa. De las imágenes, aquí veis, por ejemplo, a ver si vemos un nicho, aquí en la pared hay un nicho. Aquí hay una escalera al fondo. No sabemos si esto era para poner una estatua o para poner alguna iluminación para este transepto. ¿Qué se hacía aquí? Es como misterioso. Ahora lo que quiero es que os quedéis con una imagen, que esto lo aporta el Isida Project, ¿de acuerdo? Fijaos en la imagen, fijaos, muy atentos a la imagen, atentos, estáis solos en este laberinto, solos, a media luz, solo con linternas, aquí no hay iluminación, y de golpe y porrazo ha pasado esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Lo habéis visto? Vamos a hacer el replay, porque aquí ha pasado algo. De la nada ha aparecido algo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Fijaos bien, cuesta un poco de ver. Estamos en plena oscuridad, imaginaos. Y de golpe y porrazo, de la nada, algo impacta, ¿eh? ¿no? Con la cámara o pasa muy cerca de la cámara. Algo, ¿qué ha pasado aquí? Algo realmente, imaginaos que estáis allí solos, solas. ¿Eh? Puede ser que llegue el canguelo. Bueno, los de Isida Project lograron fotografiar qué había pasado y el culpable, seguro que ya lo sabéis, era esto. ¿Eh? Un murciélago. Es un murciélago, ya sé que
A veces yo le digo murciélago como broma. Un murciélago, ahí está lleno. El templo de Fu está lleno de murciélagos. Hay salas en las que muchas veces el techo está lleno de murciélagos y debo preguntar a la gente si les da asco o tienen repelús o lo que sea los murciélagos. Entonces, porque a veces tenemos que pasar por esa sala, por narices, porque hay una sala que da hacia el exterior que muchas veces está llena de murciélagos en el techo, ahí colgados, cabeza abajo en el techo. Entonces, tenemos que pasar a esa persona, le tenemos que decir, ah, mira, fíjate, fíjate en el suelo, y irla indicando el suelo y que no levante la cabeza, porque como vea los murciélagos, pues tendremos un problema. Bueno, aquí veis lo que es este recorrido. Hemos visto cuatro imágenes del recorrido. Veis cuatro imágenes de lo que es la cripta. No hay más. ¿Eh? O sea, no es la cripta que teníamos que entender y que nos podíamos enrollar un poquito más y ver cosas mucho más chulas. Vamos a ir hacia la parte exterior del templo, pero antes no me voy a entretener. Aquí está la cámara de Osiris, ya os digo, vamos a pasar por delante de algunas cámaras más. Os pongo el nombre, pero no entramos en el interior, pero si os fijáis en la puerta, en los laterales, pues vemos las mismas imágenes que os comentaba anteriormente del Señor, de la vida y del poder, y el Señor de la estabilidad, todo esto siempre a los lados de las puertas de entrada. Me voy a entretener un momento, voy a parar un momento, es nada, 30 segundos. Aquí tenemos a nuestro guía que está llevando este pañuelo de color rojo. Bueno, entonces me entretengo un momento en esta imagen que tenemos en pantalla, solo para que veáis, estamos hablando de Ptolomeo IV, que está haciendo una ofrenda, parece ser que es Ptolomeo IV, que está haciendo una ofrenda a los dioses, a los dioses titulares, bueno, el dios titular y a su esposa, el dios Horus y a Hathor, de un enemigo, fijaos, es poco frecuente, bueno, sabemos que hay muchas imágenes frecuentes del rey machacando al enemigo, contra los enemigos, siempre los enemigos también en la parte inferior, el rey cuando está en el trono, bajo el trono siempre los enemigos, en general siempre estarán allí, pero, y en general siempre habrá el mismo número de enemigos, pero uno así, uno, solo uno, suelto así, es curioso, es una imagen curiosa que tenemos, pero que es curiosa encontrarla aquí. Tenemos a esta como una especie de ofrenda, ¿no? del enemigo, porque sabemos que es un enemigo que está atado con los brazos a la espalda. Simplemente una curiosidad que tenemos en este templo, en esta sala de la Eneada. ¿Eh? Es la sala anterior a entrar que da al santuario. Vamos a salir fuera, nos vamos fuera del templo, vamos al transepto que en Dendera no teníamos, porque nos faltaba el muro exterior, pero aquí sí que lo tenemos, el muro exterior de ese transepto se conserva, el estado de conservación es maravilloso. Vamos a ver cosas curiosas. Hay dos salidas, nosotros vamos a salir, os lo indico en el plano que tenéis en pantalla, os indico por dónde salimos, esa bolita, salimos por aquí y salimos hacia el exterior a ver cosas maravillosas. Primera cosa interesante que nos vamos a encontrar, pues como os digo, tenemos la pared, tenemos todo ese transepto, una parte un poco más estrecha, como veremos luego, de esta parte más estrecha, pero es bastante ancho y podemos ver dos, tres grupos explicando varias cosas a la vez. Cosas interesantes, por ejemplo, las gárgolas, típicas de este periodo greco-romano, para evacuar el agua de la terraza, estas gárgolas, tenemos ese nombre de gárgolas eh, que estaban para evacuar. Está todo lleno, todo lo que es la parte exterior de este transepto lleno. En la otra pared tenemos una imagen muy curiosa. Fijaos, tenemos al rey haciendo una ofrenda y siempre está Horus y Hathor. El rey con un tipo de corona, aquí con otro tipo de corona, el rey y Horus y Hathor. Pero fijaos esta imagen. Aquí eh, hay dos personajes, rey, reina, es posible que sean rey y reina, y aquí tenemos a Horus y Hathor, y aquí volvemos a tener otra vez esta imagen, rey, reina, bueno, no nos aclara el cartucho, si os fijáis, está vacío, pero tenemos el de esta Cleopatra. Parece ser que estamos podría ser, esto, eh, yo quiero ponerlo siempre entrecomillado, entredicho, pero parece ser que estamos delante de Ptolomeo VIII, es posible que sea Ptolomeo VIII y su esposa Cleopatra II, o incluso es posible que sea su esposa, perdón, su hija Cleopatra III.
Esta imagen que tenemos aquí, a ver si tendría que salir la bolita para decirnos dónde está la imagen, esta que tenemos aquí. Ya os digo, mm, cartucho y una Cleopatra. Yo voto por, por Ptolomeo VIII, que es el que hizo gran parte del templo. De hecho, sale póstuma en esta parte exterior es muy posible, junto con su segunda esposa, Cleopatra segunda, y junto con Cleopatra tercera, que también era hija suya, pero también fue su esposa. Aquí hubo un jaleo. De Ptolomeo VIII es un, bueno, fue un crack, ¿eh? Ah, seguimos hacia adelante y vemos esta imagen. mm, Ahora aquí, esta imagen, mira, voy a volver otra vez hacia atrás. Quiero volver otra vez hacia atrás para que voy a volveros a poner el vídeo para que veamos por dónde vamos y os voy a enseñar una imagen, un par de imágenes muy interesantes, muy chulas que hay aquí. Vamos a volver a salir. Vemos otra vez el vídeo, no pasa nada. Tenemos tiempo, estamos ya casi llegando al final, estamos en la parte exterior, estamos casi llegando al final de este recorrido y de este curso. Ya os digo yo que tenemos tiempo de sobra para volver a ver esta imagen, volvemos a salir a la parte posterior, es porque he parado la imagen y al parar la imagen, congelado la imagen, me ha vuelto el vídeo se me ha ido el vídeo al final de todo. Entonces no puedo parar la imagen hasta que no lleguemos al final. ¿Vale? Volvemos a ver otra vez, salimos aquí, pero ya veis qué imágenes también. Es muy chulo. Fijaos, estos son relieves en profundidad. ¿eh? Son relieves en profundidad, no es bajo relieve, sino que relieves en profundidad. En la parte interior del templo tenemos bajo relieve, en la parte esta exterior tenemos relieve en profundidad. La parte más externa es la pared, la propia pared. ¿Vale? Volvemos a ver estas imágenes, las gárgolas, lo que os he comentado anteriormente de estos reyes. Ya os digo que seguramente estamos hablando de Ptolomeo VIII y Cleopatra tercera, segunda, tercera. Hay algún investigador, y eso lo he leído también, que nos indicaría que se trataría de Ptolomeo noveno o décimo y Cleopatra tercera. También. Estamos en el mismo periodo, más o menos, octavo, noveno y décimo. Aquí hay un jaleo, un pitote, asesinatos por en medio, parricidios. Bueno, no quiero seguir hablando de ello. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir por este camino, por este transepto, y nos vamos a centrar ahora en la pared que da hacia la parte posterior del templo. ¿Vale? Y aquí vamos a ver un par de imágenes muy interesantes, de hecho, de la historia de Egipto, del arte de Egipto, pero también de la historia, de cómo entendían los egipcios eh, las fuerzas de la naturaleza, los enemigos también de Egipto, cómo los representaban muchas veces, ¿no? Y eso es una cosa que va a venir muy bien y que tenemos en esta imagen que os propongo en este momento. Fijaos, eso está aquí. Aquí hay dos imágenes muy chulas, muy potentes. Bueno, de hecho tenemos aquí como a una serie de divinidades todas iguales, las de delante con cabeza de halcón, tres con cabeza de halcón, y luego tenemos lo que va delante, el que va delante es el rey, y luego en la parte posterior tenemos tres divinidades con cabeza de chacal, ¿vale? Vamos a ver qué es esto, y aquí tenemos a la divinidad principal, que es Horus, ¿no? Lo están llevando, volando, ¿no? Vamos a centrarnos, vamos a ver mejor esta imagen. Vamos a centrarnos en esta imagen. ¿Y qué tenemos? Primero de todo, aquí, os he comentado muchas veces, bajo el rey, el Horus, en este caso el dios, el Horus, pero sabemos que Horus es el rey de Egipto. Los reyes de Egipto son los Horus, vivientes, ¿no? Está su barca solar, su barca sagrada, que están llevando estas entidades de que ahora hablaremos, reposa sobre nueve, fijaos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve arcos. Son los nueve arcos que simbolizan a todos los malotes, a todos los malos, a los grupos extranjeros de enemigos de Egipto. ¿Quiénes representan? Bueno, depende de la época. El 9 es un número mágico, ¿vale? No hay un número, no hay un nombre fijo, es decir, no siempre son los mismos malos. Hay algunos que sí que son fijos. Los nubios son fijos. Los libios son fijos. Asiáticos los hay, pero hay tantos tipos de asiáticos que unos entran y otros salen, ¿no? Las gallinas que entran por las que salen. En fin, como os digo, hay
9, siempre el número 9. ¿Por qué? Porque el 9 también es la totalidad, es el plural del plural. Cuando quieren expresar la pluralidad en el Antiguo Egipto, y eso lo sabemos porque lo hemos visto en otros cursos, cuando hacíamos también el curso de jeroglíficos, si os acordáis, cuando a una imagen le poníamos tres rayitas, o verticales o horizontales, tres rayitas, eso lo pluralizaba. Cuando hablábamos de los dioses, por ejemplo, que sabéis que es la bandera, el símbolo de la bandera es el símbolo de Dios, nature. Pues si le poníamos al lado de la bandera tres trazos verticales, eran, que es el número 3, lo pluralizábamos y ya no era nature, sino que era necheru, y ya no era Dios, sino que eran dioses. Por lo tanto, el 3 es el plural. Claro, 3 veces 3 es el plural de los plurales, es el número perfecto, es todo, es la totalidad. Son los 9 enemigos, los 9 arcos, pero es la totalidad. Refleja esa totalidad de enemigos extranjeros, los enemigos de Egipto, todos ellos, ¿vale? Esto es una imagen muy poderosa que encontramos muchas veces. Muchas veces lo que encontramos son realmente 9 enemigos, ¿eh? 9 enemigos con los brazos atados a la espalda y muchas veces con el símbolo de la ciudad o la localización exacta de ese enemigo. Pero podemos encontrarnos esto, los arcos, los 9 arcos, o a veces encontramos un arco solo con el número 9, con el número, 9 trazos verticales, eso lo podemos encontrar también. Eso lo encontramos y lo vemos muy claro cuando visitamos el templo de Abidos, allí se ve muy claro. Eso lo tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos el reposapiés de Tutankamón. ¿eh? Eso siempre está por debajo. El monarca siempre está encima o sentado, o los pies reposan sobre los enemigos. Los tiene dominados, los tiene controlados. Tutankamón no es que hiciera mucho, pero como mínimo, como podéis comprobar, 5 por un lado, 4 por el otro, tiene a los 9 enemigos de Egipto bajo sus pies, ¿no? Es algo simbólico, pero es algo realmente importantísimo. Y vemos la imagen, lo que os comentaba anteriormente, de que aquí tenemos los 9 arcos, pero tenemos a tres divinidades en la parte anterior, en la parte de delante, con cabeza de halcón, tres divinidades en la parte posterior con cabeza de chacal. Esto también son entidades muy importantes, son las almas de Pe y de Negen. ¿De acuerdo? Esto está en el antiguo museo de Egipto. Casi siempre tienen esta forma, con el brazo levantado. Son divinidades que están vinculadas a los orígenes. Hay que buscarlas en épocas predinásticas. Y son protectores de la realeza egipcia. Las armas de Pe, que acostumbran a representarse con esta forma de cabeza de halcón, eh, mm, serían originarias de la ciudad de Pe, que creemos que se trataría de la ciudad de Buto. Estaría en la zona del delta, pero es posible que fuera la ciudad de Buto porque es una ciudad importante predinástica. Y luego tenemos las almas de Negen. Aquí tenemos estas divinidades con cabeza de chacal, que estas sí que sabemos que Negen, la antigua ciudad de Negen, es la antigua la que conocemos el nombre griego de Hieracómpolis, en el Alto Egipto, una de las ciudades originarias de la realeza que unificó Egipto, entre Abidos y Hieracómpolis, ¿no? Entonces, bueno, son símbolos muy poderosos que van a acompañar al rey, a las divinidades en su recorrido. El hecho de que haya tres por delante, tres por delante, es que estamos otra vez en el plural, estamos otra vez en ese número que significa que te vamos a proteger de todo. Somos muchos, aquí somos muchos, somos las divinidades de Pe y de Negen. Siempre, y siempre vamos a estar, la divinidad de Pe parece ser que va a estar, perdón, sí, la de Pe, la del delta siempre parece ser que va a estar delante, en la parte delantera, como que abre los caminos, y luego en la parte posterior va a estar estas almas de Negen, de Hieracómpolis, ¿no? Bueno, son imágenes también importantes de protección de la divinidad, en este caso, pero del rey en muchísimas ocasiones, lo vamos a ver muchas veces. Entonces, no confundir con Anubis, o con Horus o con nuestras divinidades. O sea, hay que entender el contexto donde están. Si tienen esta forma, con el brazo así alzado, pues estamos hablando de estas almas de Pe y de Negen. Si se triplican, pues está claro, son Pe y Negen. Es decir, hay que tener el contexto, nos explica quién son estas entidades. Aquí, por ejemplo, tenemos las almas de Pe y Negen en la tumba de Ramsés III acompañando al rey, acompañando al monarca. Es fácil de identificar por la posición que tienen.
Y también porque el nombre está encima, almas de Pe y de Nege. ¿Eh? ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, vamos a ir terminando. Hay alguna cosita más que tenemos que ver. De hecho, dos cositas más. Vamos a ir, al final, vamos a ir justitos de tiempo. Bueno, vamos a terminar a la hora, pero vamos a verlo todo. Aquí volvemos a repetir, aquí vamos al halcón dentro de la capilla, se vuelven a repetir estas imágenes de Pain Gen, otra vez, fijaos aquí, otra vez, los tenemos. Lo que pasa es que las anteriores miraban hacia ese lado del templo, estas miran hacia el otro lado, siempre la disposición tiene que ir en un sentido y en otro, hacia el interior o hacia el exterior del templo. ¿Vale? Aquí os muestro, estoy mostrando algunas imágenes aquí de cartuchos que están sin nombre, fijaos, tenemos a mucho, el nombre de inferior es Ptolomeo, muchas veces Ptolomeo, 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 pero el nombre superior que nos aclararía de qué Ptolomeo se trata, y parece ser que es Ptolomeo octavo, con posibilidades, pero noveno, décimo, decimosegundo, pero bueno, octavo, prácticamente con toda seguridad. Ptolomeo octavo. Volvemos sobre nuestros pasos, luego iremos hacia el otro lado, el lado que no hemos visto, el transepto que no hemos visto, porque hay unas imágenes muy interesantes. Pero volvemos sobre nuestros pasos, porque en el vídeo, inicialmente lo primero que quería ver es lo que os voy a enseñar ahora. Lo que pasa es que estaba lleno de gente cuando, cuando se hace el vídeo, que el vídeo lo hace banda, con la cámara ella, está, pues no se paró inicialmente porque estaba lleno de gente, pero ahora sí que podemos ver lo que tenemos aquí, prácticamente el delante mismo, casi casi de la salida. Nosotros hemos salido por aquí, por esta puerta, y hemos pasado por aquí delante y no lo hemos visto. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Bueno, pues esto es el nilómetro. Aquí nos vamos a acercar con todo el grupo, también el grupo. Pasamos de un lado a otro, vemos donde siempre, donde hay menos gente para explicar las cosas, ¿no? Ahora vemos que aquí no había prácticamente nadie, pues nos acercamos un momento aquí para poder explicar cuatro cositas del nilómetro. Ya creo que habíamos hablado yo creo que sí que habíamos hablado ya del nilómetro, del concepto del nilómetro, es esencial, básico para saber qué producción habrá agrícola ese año, cuántos impuestos habrá que cobrar, porque el nilómetro calcula la crecida anual de las aguas del Nilo, ¿no? Entonces, que un momento, la imagen hablamos, y os comento aquí, os pongo alguna que otra imagen más del nilómetro. Eh, es una estructura que siempre, en todos los templos te encontramos un nilómetro. A veces está en mejores condiciones, este no está en las mejores condiciones. Tal vez así que nosotros visitemos de los mejores, el de Comombo, maravilloso, porque además es redondo, circular, es muy profundo y seguramente es la forma que tendrá este en la parte exterior, porque esto no realmente no es nilómetro, esto son unas escaleras para bajar al nilómetro. O sea, el nilómetro queda todavía más en la parte subterránea, más hacia abajo, y en la parte exterior del templo, estaría aquí, donde tengo el puntero, ¿de acuerdo? Y sí tendría esa forma circular, pero no muy grande. En cambio, el de Komodo es muy grande. Chulos también cuando solemos ir, cuando vamos, que no solemos ir muchas veces, pero cuando vamos a Elefantina, allí hay 2 kilómetros, kilómetros muy chulos, muy característicos, eh, bueno, de los mejores, yo creo que el mejor de Egipto, además con todas las marcas de ascensos, con algunos monarcas que pusieron quinto año de la crecida de tal monarca, ¿no? Pues puesto allí. Me fascina mucho. Bueno, pues ya sabéis, esto nos habla de las crecidas. Nos dice, tenemos un documento muy tardío, es de época de Plinio el Viejo. Estamos hablando de Plinio el Viejo, estamos hablando de nuestra era, de los primeros, el primer siglo de nuestra era. Es, nació, me parece, 23, nació el año, creo que es el 23, y murió seguro, eso sí, seguro, en el 79, porque murió en la explosión del Vesubio. ¿Eh? Vale. Ahí las malas lenguas dicen que él estaba huyendo, pues estaba en un barco, estaba lejos, y que cuando vio que explotaba el volcán, pues él pidió acercarse un poquito para poder documentarlo, porque como él era pues eso, geógrafo, historiador y todo eso, pues quería documentarlo de más cerca y acabó como acabó. Se acabó quemando de tanto cerca. Esas son las malas lenguas. Otras lenguas nos dicen, otros investigadores nos dicen que él lo que intentó es ayudar, acercarse y ayudar
a evacuar la mayor gente, el mayor número de gente posible, pero que no fue posible y murió en este proceso. Bueno, en cualquier caso, él nos comenta, Plinio el Viejo, nos dice que si la crecida era de 12 codos, había hambre. Con 13 codos había escasez de alimentos. Con 14, nos dice, el 14 de codos llevan alegría, 15 llevan seguridad y 16 llevan abundancia y placer. Eso es lo que nos dice. Pero que a partir de 17 la cosa ya se complica, porque es demasiado crecida, demasiado potencia y es destructor, es un agente destructor. Es curioso que hable que 12 codos hay hambre, porque tenemos, seguramente eso también concuerda con la cantidad de gente que vivía en ese periodo tolemaico, periodo romano, ya, porque estamos en el periodo romano imperial. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos documentación del, por ejemplo, la piedra de Palermo, que es un elemento que está basado y versado en una lista real de la Quinta Dinastía. Nos habla de algunos monarcas de esta Quinta Dinastía y del nivel de crecida que había tenido el Nilo, y lo dan como bueno, y niveles de 4 codos con 3 dedos, 4 codos y un puño y un dedo, 5 codos, 3 codos y pico, y no lo dan como, o sea, no hay un- no sé, un documentario de mala crecida o de que la cosa no va bien. Parece ser que es lo normal para aquella época. En fin, mm, seguramente es por la cantidad de gente que vivía en ese momento y que con la tercera dinastía, cuarta, quinta dinastía, pues era suficiente. 4 codos, 5 codos, era más que suficiente para abastecer, para que se inundara todo el territorio y abastecer. Y sobre todo era importante para cobrar impuestos. Claro, si en vez de 12 codos son 16 codos que llevan abundancia y placer, pues la abundancia y placer será para el que cobre impuestos, que va a cobrar muchos más impuestos que si son 12 codos, que en principio debería cobrar menos impuestos. Debería. Ya sabemos que a veces estas cosas no son así. Ahora vamos a hacer una cosa, que es salir por el otro lado del templo. Vamos a salir por el otro lado, por la otra puerta, que os indico la otra salida. Porque vamos a ver una imagen, es lo último ya que vamos a ver, prácticamente de lo último que vamos a ver de este curso, porque saliendo por esta puerta vemos imágenes de la lucha constante de Horus contra el caos. Y el caos está escenificado, está ejemplificado por su tío Set. ¿eh? Aquí vemos muchas imágenes, son imágenes que se repiten muchas veces. Dentro del transepto, esta imagen se repite muchísimas veces. Y os congelo la imagen y aquí podemos ver esta imagen, maravillosa. Aquí tenéis, por ejemplo, también eh, que dentro de esta pared, bueno, ahora lo veremos un poquito mejor. Fijaos bien que en la barca acostumbra haber dos entidades, acostumbra estar, a veces está el rey, a veces está alguna otra divinidad, pero una de ellas siempre va a ser Horus, a veces está la madre de Horus, a veces está Isis en la barca, y si os fijáis, luego os pondré imágenes que se ven mejor, pero si os fijáis, siempre está arponeando, fijaos, está como una especie de arpón o de lanza, aquí, también aquí, y, y como una especie de también de cuerda o correa sujetando a un animal. En este caso, este animal es un hipopótamo. Y este hipopótamo es Set. ¿Vale? No lo está matando, realmente no lo está, no hay una imagen que lo haya matado, sino que simplemente lo tiene controlado, lo tiene que tener controlado. Es controlar ese caos. ¿eh? Son imágenes importantísimas de este orden cósmico que tiene que haber, y en el orden cósmico tiene que haber las dos fuerzas, las fuerzas de control, en este caso las fuerzas, digamos, positivas, tiene que haber siempre, que en este caso reflejadas por Horus, y las negativas reflejadas por su tío Set. Pero son importantes. Set es importante. Set es el dios también del desierto, también del caos. ¿no? Es importante. Tiene que haber todo. Todo esto tiene que estar. Por lo tanto, es muy importante. Es muy importante que haya esta imagen, esta victoria, ¿sí? Tiene que haber esta victoria constante del orden sobre el caos, ¿no? Y aparte se reafirma
ese papel de Horus, como defensor del cosmos, garante de esta estabilidad, de ese Ma'at, de este orden, y están en toda la pared, en toda esta pared. Bueno, de hecho, aquí os lo he puesto la imagen, está en casi toda esta pared que tenemos aquí, lo que es la pared exterior del transepto y la pared del templo, la pared exterior del propio templo, están en un trozo, solo en la mitad de la pared. Luego ya en la otra mitad tenemos ofrendas, imágenes de ofrendas, a otras divinidades y otras cosas. Así que os voy a mostrar alguna que otra imagen más, un poco de vídeo más también, para que veáis aquí. Hay imágenes también en este mismo templo donde a Set se le representa como un asno, pero están en la otra parte, están en la parte superior, no se ven muy bien, no las he puesto, porque no se ven, la verdad es que no se ven nada, nada bien. Aquí sí que podéis ver, nos podemos fijar en la imagen, aquí tenemos, estoy señalando, yo siempre que señalo con el puntero, porque lo estoy señalando con el dedo, que está, bueno, controlando, no está matando, simplemente la punta, fijaos, del arpón. Aquí os voy a poner una imagen todavía más significativa. Fijaos, aquí está Isis, en este caso está la barca, hay muchas barcas diferentes. Aquí está Isis, no sabemos por qué lleva el trono en la cabeza, y Horus, pues aquí, la punta del arpón, la punta de esta flecha, solo advirtiendo, y luego la cuerda, lo tiene agarrado como por una cuerda doble a su tío, en esta forma que tiene despectiva de hipopótamo. Aquí otra imagen también muy clarificadora, porque esta vez está montado encima. Está Isis también, la madre de Horus, y Horus encima de su tío, montado en su tío, controlándolo con este arpón. Algunas otras imágenes también que tenemos de todo esto. Esta imagen, aquí arponeándolo. Aquí al rey también ayudando con soldados, son soldados del rey que también van en ayuda de esta divinidad, de el gran dios Horus. Aquí tenéis a Horus, el eh, gran dios de Edfu. Y aquí tenemos a uno de los guías que tuvimos aquí, este hombre, uno de los grandes guías. Los que habéis venido con nosotros seguramente habéis conocido a Hani. Este era Mohamed, un gran guía también, o sea, muy buenos guías. Tanto Mohamed como Hani, nos quedamos con Hani, pero Mohamed es muy bueno, muy bueno. Además son amigos, se conocen, son muy buenos amigos. Y de verdad, se parece mucho la forma de explicar. Es muy bueno. Nos está diciendo, vamos a pasar ahora por el callejón, vamos a ir para el callejón. Claro, en la parte esta donde os he enseñado todo esto de este transepto que hay por los laterales, es bastante ancho. Diversos grupos pueden ir pasando, varios grupos, y pueden estar parados incluso. No hay prisa. El problema es cuando pasas por el transepto, que no te puedes parar. Es una zona de aquellas prohibidas para dar explicaciones porque es muy estrecho. Y aquí veis algunas imágenes y os voy a poner incluso algún trocito también de vídeo. Creo que os voy a poner un poco de trocito de vídeo de lo que es el transepto. Aquí tenéis la parte ancha y luego el transepto. Aquí tenéis a banda que está entrando en este transepto. Y claro, aquí el problema es eso, que te encuentras a alguien que realmente está explicando algo o que está viendo algo y está haciendo tapón. Aquí es un ejemplo clásico, ejemplo claro de que aquí no te puedes parar. Luego sigues por hacia adelante y sales a lo que es el patio. Vamos a ver 4 imágenes de aquí del patio, con la sala columnada. Ya hemos terminado prácticamente el curso. Las imágenes que teníamos que ver ya las hemos visto. Esto es un paseo aquí por el patio para que veáis que Banda tiene también su versión seria, que no siempre está riendo, no siempre está haciendo algunas cosas raras. Ah, no, que también las hace. Bueno, en fin, estas cosas, eh, cada uno es como es. Y ella es maravillosa como es. Y aquí pues tenéis al Horus, la mejor estatua, de lado, porque es casi prácticamente imposible ponerse en la parte de delante porque hay que sacar ticket, hay decenas de personas, a veces, yo no sé, más de 100 personas, ahí puede haber, de cola para hacerse la foto con este, porque claro, de los 4 Horus que hay, es el que se conserva mejor, porque está en mejores condiciones con la corona y todo, y con el pico bien definido, bien detallado, está muy bien. Claro. Está en perfecta, prácticamente en perfecto estado de conservación. Dicho lo cual, hemos visto ya los templos de Hathor, de Dendera, el templo de Horus de Edfu. Creo que hemos visto mucha historia también del periodo tolemaico, historia de Egipto, arte, formas arquitectónicas. Yo creo que hemos visto mucha cosa. Espero que os haya gustado.